Rusia es el país más grande del planeta, extendiéndose a lo largo de 11 usos horarios, tocando Europa con una mano y el Océano Pacífico con la otra. Es una tierra donde las distancias no se miden solo en kilómetros, sino en días de viaje, en cambios de luz, en transformaciones del cielo y del clima. En el mismo mapa donde aparecen desiertos dorados, también surgen volcanes cubiertos de nieve, bosques interminables y ríos que parecen océanos en movimiento. Desde la primera mirada, Rusia se impone con una escala que desafía el sentido humano de proporción. Aquí, los contrastes no son excepciones, son la regla. En el norte, el invierno sumerge el mundo en temperaturas que parecen hostiles a la vida misma, mientras que en el sur el verano calienta las llanuras y las ciudades hasta que el aire vibra de calor. El fuego y el hielo coexisten, así como el silencio absoluto de la tundra y el ritmo intenso de las metrópolis. Es un territorio donde los extremos no solo se encuentran, sino que conviven, moldeando todo lo que existe entre ellos. Esa convivencia de opuestos no es solo geográfica, también es cultural e histórica. Antiguas tradiciones caminan junto a tecnologías modernas, rituales ancestrales comparten espacio con rascacielos de vidrio, y narraciones de siglos pasados aún resuenan en las calles de ciudades que nunca duermen. Rusia no es una línea continua en el tiempo, sino una superposición de eras que permanecen visibles unas sobre otras, como capas de un mismo paisaje. Y es precisamente en ese encuentro entre vastedad natural y presencia humana donde comienza la verdadera historia de este país. Porque, para entender cómo un territorio tan inmenso fue unificado, gobernado y transformado, es necesario mirar primero al lugar donde su poder se concentró y desde donde se expandió al resto del mapa, la ciudad de Moscú, el corazón político y simbólico de Rusia. Moscú comenzó como un pequeño asentamiento a orillas del río Moscova, pero a lo largo de los siglos creció hasta convertirse en el centro nervioso de un imperio que se extendería por continentes. A partir del siglo XIV, el Gran Ducado de Moscovia empezó a concentrar autoridad, riqueza e influencia, atrayendo para sí el papel de líder entre los principados rusos. Este movimiento no fue solo político, sino también simbólico. Moscú pasó a ser vista como la heredera de Roma y de Bizancio, una nueva guardiana de la fe y del orden. Fue allí donde Iván IV, conocido como Iván el Terrible, asumió por primera vez el título de zar de todas las Rusias, consolidando un poder centralizado que moldearía al país durante siglos. Dentro de las murallas del Kremlin se tomaban decisiones que cambiaban el destino de pueblos enteros, y la arquitectura del poder tomó forma en catedrales, torres y palacios que aún hoy dominan el paisaje de la ciudad. La Catedral de San Basilio, con sus cúpulas coloridas que parecen llamas congeladas en piedra, se convirtió en el emblema visible de esa nueva Rusia que emergía. Con el paso del tiempo, Moscú fue puesta a prueba repetidamente. Invasiones mongolas, incendios devastadores, el ataque de Napoleón en 1812 y los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial casi la redujeron a cenizas. Y, sin embargo, tras cada caída, la ciudad se reconstruyó. Sus calles, plazas y edificios se convirtieron en marcas físicas de esa resistencia, como si el propio espacio urbano llevara la memoria de todo lo que fue destruido y renacido. En el subsuelo, esta idea de poder y permanencia fue llevada aún más lejos. El metro de Moscú, construido durante la era de Stalin, fue concebido no solo como transporte, sino como monumento. Salones revestidos de mármol, lámparas de cristal y mosaicos transformaron las estaciones en verdaderos palacios para el pueblo, un mensaje claro de que el Estado estaba presente en todos los niveles de la vida cotidiana. Hoy, Moscú es al mismo tiempo antigua y moderna, una megaciudad del siglo XXI construida sobre cimientos medievales e imperiales. Rascacielos de vidrio reflejan las murallas del Kremlin, y avenidas llenas de vida atraviesan barrios que aún conservan las huellas de épocas pasadas. Esa superposición de tiempos convierte a la ciudad en un espejo del propio país, un lugar donde el pasado nunca desaparece por completo, solo se transforma. Pero el poder no solo moldea instituciones, también crea culturas, inspira artes y provoca reacciones que resuenan mucho más allá de sus fronteras. Y fue precisamente como respuesta al dominio concentrado en Moscú que surgió otra ciudad, concebida para mirar hacia afuera, hacia Europa, y ofrecer a Rusia una nueva imagen ante el mundo, San Petersburgo.
A comienzos del siglo XVIII, el zar Pedro el Grande decidió que Rusia necesitaba abrirse a Occidente. Para ello, no bastaba con reformar leyes o costumbres, era necesario crear un nuevo símbolo, una nueva capital que representara ese cambio de mirada. Así nació San Petersburgo, construida sobre pantanos a orillas del río Neva, como una ciudad soñada antes de existir, proyectada para ser europea en forma, espíritu y ambición. Durante más de 200 años, San Petersburgo fue el centro político del imperio y el escenario donde la élite rusa se encontró con las ideas, las artes y las ciencias procedentes del resto de Europa. Bajo los Románov, palacios surgieron a lo largo de los canales, los teatros florecieron y la ciudad se convirtió en uno de los grandes polos culturales del continente. El Palacio de Invierno y el Hermitage conservaron no solo tesoros artísticos, sino también la imagen de una Rusia que deseaba dialogar con el mundo. Las estaciones transforman la ciudad de una manera casi poética. En verano, las llamadas noches blancas hacen que la luz nunca desaparezca por completo, creando una atmósfera que inspiró a poetas como Pushkin y a escritores como Dostoyevsky. El propio paisaje urbano parece invitar a la contemplación, como si los puentes, los canales y las fachadas guardaran historias esperando ser contadas. Pero esa belleza siempre caminó junto a la turbulencia. Fue en San Petersburgo donde estalló la Revolución de 1917, derrocando a la monarquía y cambiando para siempre el destino del país. La ciudad, que alguna vez fue símbolo de esplendor imperial, se convirtió también en el escenario de la ruptura, del conflicto social y del nacimiento de un nuevo orden que marcaría profundamente el siglo XX. Por eso, San Petersburgo es frecuentemente llamada el alma de Rusia, encantadora y melancólica, luminosa y marcada por cicatrices. Y si Moscú representa el poder que gobierna, San Petersburgo representa la sensibilidad que refleja, siente y registra ese poder en forma de arte, memoria y emoción. Esa misma tensión entre autoridad y belleza, fuerza y delicadeza, puede verse en los palacios levantados por los zares, donde la grandeza política se transformó en espectáculo visual. Los palacios de los zares fueron concebidos como extensiones visuales de la autoridad, lugares donde la política dejaba de ser discurso y se convertía en escenario. Cada fachada, cada jardín y cada salón eran una forma silenciosa de decirle al mundo que el imperio no solo gobernaba, sino que también deslumbraba. En Peterov, esa idea se despliega en cientos de fuentes que descienden en cascada hasta el mar, creando un espectáculo en el que el agua parece obedecer la voluntad humana. Nada allí es aleatorio, todo fue diseñado para sugerir control, armonía y grandeza. La naturaleza es domesticada, organizada, transformada en ornamentación, como si incluso los elementos debieran participar en la puesta en escena imperial. En el Palacio de Catalina, el efecto es distinto pero igualmente poderoso. Allí, la luz se multiplica en espejos, dorados y superficies relucientes, creando la sensación de que el espacio no tiene fin. El salón ámbar, con sus paredes luminosas, parece capturar el propio tiempo, transformando la materia en algo casi etéreo, donde belleza y autoridad se confunden. Y, sin embargo, por más que estos lugares intenten condensar el mundo en salones perfectos, siempre existieron como excepciones dentro de un territorio vasto, indómito y muchas veces hostil. Fuera de los jardines simétricos y de las paredes doradas, se extiende una Rusia que no se deja organizar tan fácilmente. Una Rusia donde el poder no brilla, sino que ruge, hierve, se congela y se impone en forma de la propia naturaleza. Esa Rusia que no se deja organizar empieza a mostrarse con claridad en el extremo oriente del país, en la península de Kamchatka. Allí, la tierra parece viva. Volcanes aún activos exhalan humo hacia el cielo mientras la nieve cubre el suelo, creando un escenario donde el fuego y el hielo coexisten lado a lado. Es un paisaje que parece salido de otro planeta, donde las fuerzas geológicas continúan modelando el mundo ante los ojos humanos. Cadenas de montañas volcánicas se extienden hasta el horizonte, interrumpidas por ríos que descienden cargados de hielo derretido y minerales. En algunos puntos, el suelo exhala calor, formando nubes de vapor que emergen de la tierra congelada. La sensación es la de estar sobre una frontera invisible entre dos mundos, el del calor profundo del planeta y el de la superficie helada que sostiene la vida.
En este entorno extremo, la vida no solo sobrevive, se impone. Osos pardos gigantes caminan tranquilamente a lo largo de los ríos, esperando el momento en que los salmones suben contra la corriente. Con un solo movimiento de su pata, arrancan los peces del agua blanca de las corrientes, en una demostración de fuerza y precisión que parece coreografiada por la propia naturaleza. Ante este espectáculo, el ser humano se vuelve pequeño. Aquí no hay salones dorados ni jardines simétricos, solo la presencia directa de fuerzas que existían mucho antes de cualquier imperio. Y es en ese mismo espíritu de grandeza natural donde surge otro lugar donde la naturaleza parece no solo dominar, sino también hablar, un lago tan profundo y antiguo que la gente cree que está vivo, el lago Baikal. El lago Baikal se extiende como un espejo azul entre montañas y bosques, tan vasto que su horizonte parece curvarse con la propia Tierra. Es el lago más profundo del planeta, y en sus aguas guarda una parte significativa del agua dulce superficial del mundo. En verano, su superficie refleja el cielo como si fuera vidrio. En invierno, se transforma en un campo de hielo translúcido que cruje, gime y canta bajo la presión del frío. Esos sonidos, que resuenan en el aire como notas graves procedentes del interior de la Tierra, dieron origen a la idea de que el lago está vivo. Entre los pueblos locales, Baikal no es solo un cuerpo de agua, sino una entidad antigua, dotada de espíritu y memoria. La leyenda de la joven Angara, que huyó para encontrar a su amado y fue detenida por su padre furioso, aún es susurrada por el viento y las olas, como si cada movimiento del agua repitiera la historia. Bajo la superficie existe un mundo aislado del resto del planeta. Especies que no viven en ningún otro lugar evolucionaron en las profundidades frías del lago, adaptándose a condiciones extremas. La más famosa de ellas es la foca nerpa, el único mamífero acuático que vive exclusivamente en agua dulce. Con sus grandes ojos oscuros y su cuerpo cubierto por un espeso pelaje, parece hecha a medida para este entorno silencioso y helado. Peces transparentes que parecen de vidrio, pequeños crustáceos y plantas microscópicas forman una red de vida tan delicada como resistente. Cada elemento depende del otro para sobrevivir en equilibrio, creando un ecosistema que ha existido durante millones de años casi sin intervención humana. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más extremos, la vida encuentra formas inesperadas de florecer. Y cuando se levanta la mirada más allá de las orillas del lago, se percibe que no se trata de una excepción aislada. Rusia está llena de paisajes que desafían la lógica, lugares donde lo improbable se vuelve real y donde la naturaleza parece jugar con sus propias reglas, como si estuviera constantemente invitando al observador a dudar de lo que cree posible. En algunas regiones de Rusia, la naturaleza parece haber ignorado cualquier noción de coherencia. Las columnas del Lena se elevan a lo largo del río como una fila de gigantes de piedra, torres esculpidas por el tiempo que parecen vigilar silenciosamente el paisaje a su alrededor. A medida que el sol se mueve, las sombras de estas formaciones se alargan y se acortan, dando la impresión de que la propia Tierra se encuentra en un lento movimiento. Más al sur, rodeado de montañas cubiertas de nieve, aparece algo aún más desconcertante, un desierto dorado en medio del frío. Las arenas de Char Sands forman dunas que recuerdan paisajes africanos o árabes, pero aquí existen a pocos kilómetros de bosques helados y picos nevados. Es un contraste tan improbable que parece casi artificial, como si alguien hubiera trasplantado un fragmento de otro continente al corazón de Siberia. En Stolby, enormes pilares de roca emergen del bosque como esculturas naturales, atrayendo aventureros que escalan sus superficies irregulares en busca de vistas que parecen no pertenecer a este mundo. Cada uno de estos lugares refuerza la sensación de que Rusia no es un solo escenario, sino una colección de mundos distintos yuxtapuestos. Y a medida que esa variedad se expande hacia el este, finalmente lleva al viajero hasta un punto donde la tierra termina y el océano comienza, la ciudad de Vladivostok. Vladivostok aparece como una especie de frontera final, una ciudad que parece existir en el límite del continente. Situada a orillas del Océano Pacífico, marca el punto donde la inmensa masa de tierra rusa finalmente se disuelve en el agua.
Sus puentes colgantes cruzan bahías profundas y reflejan la luz como hilos de metal tendidos sobre el mar, recordando que allí la ingeniería humana intenta acompañar la escala del espacio que la rodea. Al caminar por sus calles, se percibe un cambio sutil en la atmósfera. El aire tiene un toque marítimo, los mercados revelan influencias asiáticas y los sabores se mezclan de una manera diferente a la del interior del país. Es una Rusia que mira hacia afuera, que se conecta más fácilmente con Japón, Corea y China que con Moscú o San Petersburgo. Aquí, el continente no termina en silencio, sino en apertura. Vladivostok es, al mismo tiempo, puerto y portal. Por ella entran mercancías, ideas y personas procedentes del Pacífico, y por ella Rusia se proyecta como potencia marítima y asiática. La ciudad no es solo un punto en el mapa, sino un pasaje simbólico entre mundos, donde Europa y Asia dejan de ser conceptos distantes y pasan a coexistir en el mismo paisaje urbano. Pero mientras esta ciudad apunta hacia el futuro y hacia el exterior, el interior del país guarda historias mucho más sombrías, escritas no en fachadas modernas, sino enterradas en el suelo congelado. Y para encontrarlas, es necesario abandonar los puertos y dirigirse al corazón frío y silencioso de Siberia. A primera vista, la carretera que atraviesa la región de Kolyma parece solo una larga franja de asfalto cruzando la tundra. Se extiende por miles de kilómetros entre bosques helados, montañas distantes y ríos congelados, conectando asentamientos aislados en una de las zonas más remotas del planeta. Pero bajo esa superficie aparentemente común descansa una de las historias más duras del siglo XX. Durante la era stalinista, decenas de miles de prisioneros del sistema de campos de trabajo forzado fueron enviados a esta región para extraer oro y construir infraestructura en condiciones casi imposibles. El frío extremo, el hambre, las enfermedades y el trabajo extenuante mataban a un ritmo constante. No había tiempo ni recursos para enterrar a los muertos. Muchos cuerpos fueron simplemente colocados bajo el suelo helado o incorporados a las propias carreteras que estaban construyendo. Por eso, esta vía fue conocida como la carretera de los huesos. Cada kilómetro guarda la memoria silenciosa de vidas interrumpidas, de historias que nunca fueron contadas y de familias que jamás supieron dónde desaparecieron sus seres queridos. Incluso hoy, quienes recorren este camino relatan una sensación extraña, como si el silencio del paisaje cargara un peso invisible. Estas cicatrices no están solo en la tierra, sino también en la memoria colectiva. Recuerdan que la grandeza de un país no se construye solo con palacios y conquistas, sino también con sufrimiento humano. Y, sin embargo, incluso en estos lugares marcados por el dolor, el tiempo siguió avanzando, surgieron ciudades, la gente vivió, y nuevas capas de historia fueron depositándose sobre las antiguas. Así, a medida que se atraviesa esta región, se vuelve imposible separar el espacio físico del pasado que lleva consigo. Cada montaña, cada carretera y cada río parecen contener no solo geografía, sino recuerdos. Y es esta fusión entre tierra y memoria la que lleva al viajero a comprender que Rusia no es solo un territorio, es un archivo vivo de todo lo que ha sucedido dentro de sus fronteras. Precisamente para atravesar este inmenso archivo de tierras y memorias, Rusia construyó una de sus mayores obras, el ferrocarril transiberiano. Como una línea de acero cosida sobre el mapa, conecta Moscú con Vladivostok a lo largo de casi 10.000 kilómetros, cruzando bosques, estepas, ríos gigantescos y ciudades lejanas. Más que un medio de transporte, funciona como una arteria que mantiene unido al país. Dentro de un tren de la Transiberiana, el paisaje se transforma lentamente ante la ventana. La taiga infinita da paso a campos abiertos, luego a montañas suaves y finalmente a regiones donde el horizonte parece no tener fin. Cada estación es un mundo aparte, con sus propias personas, historias y ritmos. El viaje no es solo espacial, sino también temporal, atravesando capas de la historia rusa a medida que el tren avanza. Esta línea férrea cruza también una frontera invisible, pero fundamental, los montes Urales. No son tan altos como los Alpes ni tan dramáticos como los Andes, pero se extienden por miles de kilómetros, separando simbólicamente Europa de Asia. Es allí donde dos continentes se encuentran y se mezclan, reforzando la identidad híbrida de Rusia como parte de ambos y al mismo tiempo distinta de todos.
Los Urales también guardan riquezas minerales que alimentaron la industria y el poder económico del país durante siglos. Hierro, carbón, cobre y otros recursos extraídos de estas montañas ayudaron a sostener imperios, guerras y revoluciones. Así, esta espina de piedra y acero no solo une el territorio, también explica parte de su fuerza y de sus conflictos, preparando el escenario para historias en las que la geografía deja de ser solo un fondo y se convierte en el propio escenario de misterios y tragedias humanas. En las laderas heladas de los montes Urales, la geografía dejó de ser solo una línea en el mapa y se convirtió en el escenario de uno de los episodios más inquietantes del siglo XX. En 1959, 9 jóvenes excursionistas desaparecieron durante una expedición en las montañas. Cuando sus tiendas fueron encontradas días después, estaban rasgadas desde dentro, abandonadas con prisa, y los cuerpos aparecieron esparcidos sobre la nieve, algunos sin ropa adecuada, otros con heridas extrañas. Hasta hoy, lo ocurrido en el llamado Paso Dyatlov permanece sin explicación definitiva. Las teorías se multiplicaron a lo largo de las décadas. Avalanchas invisibles, fenómenos atmosféricos raros, pruebas militares secretas, incluso hipótesis sobrenaturales. Ninguna logró cerrar el caso por completo. El misterio permanece como una sombra sobre los Urales, recordando que no toda historia puede ser comprendida o resuelta, incluso en una era de ciencia y tecnología. No muy lejos de allí, otra tragedia marcó el final de un mundo entero. En 1918, en la ciudad de Ekaterimburgo, el zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados, poniendo fin a más de 300 años de dominio de la dinastía Romanov. Lo que antes parecía eterno, el poder imperial, los palacios, el orden establecido, se derrumbó en silencio, reemplazado por una nueva era que cambiaría radicalmente el destino del país. Estos dos episodios, separados por décadas pero unidos por el mismo espacio geográfico, muestran cómo la tierra rusa guarda tanto misterios no resueltos como rupturas definitivas. No es solo el escenario de la historia, sino muchas veces su protagonista silenciosa. Y es precisamente esa presencia constante del pasado en el presente la que lleva a mirar más allá de los hechos y los eventos, hacia las fuerzas más profundas que moldean una nación, sus creencias, sus rituales y aquello que las personas usan para dar sentido a lo que viven. Al dejar atrás los misterios de los Urales, el paisaje ruso cambia nuevamente de tono. En el sur del país, a orillas del Mar Negro, aparece Sochi, una ciudad donde el clima es suave, las palmeras crecen junto al mar y el invierno apenas deja huellas. Playas soleadas, avenidas arboladas y un ritmo relajado hacen que Sochi parezca alejada del estereotipo de una Rusia fría y austera. Pero basta viajar unas horas hacia el interior para que ese escenario se transforme por completo. Las montañas del Cáucaso se alzan abruptamente en el horizonte, cubiertas de nieve incluso cuando las ciudades costeras aún son cálidas. Entre ellas destaca el monte Elbrus, el punto más alto de Europa, un antiguo volcán dormido que atrae a alpinistas de todo el mundo en busca del desafío de alcanzar su cumbre. Estas montañas no son solo hermosas, también guardan historias sombrías. En sus valles verdes se encuentra Dargavs, conocida como la ciudad de los muertos. Cientos de criptas de piedra, con techos puntiagudos, se alinean una al lado de la otra como un pueblo fantasma. Según la tradición, durante las epidemias, familias enteras eran llevadas allí para morir, aisladas del resto de la población, creando uno de los cementerios más impresionantes e inquietantes del mundo. Entre playas y picos, entre ocio y muerte, esta región concentra contrastes tan intensos como los del resto del país. Muestra que Rusia no es solo un territorio de extremos climáticos, sino también de extremos humanos, donde alegría, ambición, miedo y memoria coexisten en el mismo paisaje, preparando el camino para comprender cómo este espacio siempre ha funcionado como paso, frontera y punto de encuentro entre civilizaciones. Si el sur de Rusia revela contrastes intensos, también revela su posición histórica como puente entre mundos. En la costa del mar Caspio, la ciudad de Derbent conserva esta función como pocas otras. Sus murallas de origen persa se extienden desde la montaña hasta el mar, cerrando el estrecho corredor por donde, durante milenios, ejércitos, mercaderes y peregrinos pasaron entre Europa y Asia. Derbent no solo fue conquistada muchas veces, fue utilizada. Quien controlaba este punto controlaba el flujo entre continentes, entre culturas,
entre religiones. Persas, árabes, turcos, mongoles y rusos dejaron marcas superpuestas en la ciudad, creando un lugar donde el tiempo no se organiza en capas limpias, sino en una mezcla continua de eras. Caminar por sus calles es atravesar siglos en pocos pasos. Mezquitas antiguas comparten espacio con iglesias cristianas, las ruinas conviven con mercados vibrantes, y el mar refleja murallas que han visto nacer y caer más imperios de los que cualquier cronista podría contar. Derbent es menos una ciudad y más una memoria materializada. Y al observar ese flujo constante de pueblos e historias, se vuelve evidente que Rusia siempre ha sido más que una nación aislada. Es un corredor, un espacio de tránsito entre mundos distintos. Esta condición de paso también se expresa en sus ríos, que no solo atraviesan el territorio, sino que conectan regiones, culturas y modos de vida, como el más emblemático de todos ellos, el Volga. El Volga no es solo el río más grande de Europa, es una presencia simbólica que atraviesa el imaginario ruso tanto como atraviesa el mapa. Sus aguas nacen discretas en el interior del país y se expanden hasta formar un gigantesco corredor azul que conecta ciudades, campos, puertos e industrias. A lo largo de sus orillas, Rusia creció, se alimentó y se organizó. Durante siglos, el Volga fue ruta comercial, fuente de sustento y eje cultural. Barcos transportaban granos, madera y personas, mientras pueblos y ciudades surgían como puntos de encuentro entre distintas regiones. Canciones populares, poemas y pinturas transformaron el río en una metáfora de maternidad, continuidad e identidad, como si fuera una vena por la que circula la propia Rusia. Más que un recurso natural, el Volga se convirtió en una idea. Representa la estabilidad en medio del cambio, la unión en medio de la vastedad y la permanencia en medio de la turbulenta historia del país. En sus aguas se reflejan tanto los paisajes tranquilos del campo como las fábricas y puertos de las ciudades modernas, uniendo tiempos y modos de vida distintos. Y así como el Volga conecta regiones distantes, también conduce la mirada hacia un pasado aún más profundo, preservado en ciudades que parecen haberse quedado al margen del tiempo. Siguiendo su curso y sus ecos culturales, se llega a un conjunto de lugares donde la Rusia medieval aún respira, las ciudades del llamado Anillo de Oro. El Anillo de Oro es un conjunto de antiguas ciudades que rodean Moscú y conservan casi intacta la imagen de la Rusia medieval. En lugares como Novgorod y Suzdal, las calles estrechas, las murallas de piedra y las catedrales de cúpulas plateadas parecen resistir el paso del tiempo. Aquí, el pasado no es un tema de museo, sino una parte viva del paisaje cotidiano. Novgorod fue una de las primeras grandes ciudades rusas, un centro comercial y político incluso antes de que Moscú ascendiera al poder. Sus fortalezas e iglesias fueron testigos de tratados, conflictos y alianzas que ayudaron a moldear el país. Cuando suenan las campanas de sus catedrales, el sonido parece viajar siglos por el aire, como si llamara no solo a los vivos, sino también a las memorias del lugar. Suzdal, por su parte, parece aún más aislada del presente. Con pocos habitantes y decenas de iglesias y monasterios, transmite la sensación de un mundo preservado por elección o por azar. En invierno, los trineos tirados por caballos cruzan la nieve frente a capillas antiguas. En verano, los campos floridos se extienden hasta las murallas construidas hace cientos de años. Estas ciudades muestran cómo Rusia guarda no solo grandes capitales y monumentos imperiales, sino también espacios donde el tiempo se desacelera y la historia permanece visible. Y es precisamente al alejarse aún más de estas rutas conocidas que se llega a los límites de lo habitable, donde la presencia humana se vuelve rara y la naturaleza retoma su dominio absoluto, el extremo norte. A medida que se avanza hacia el norte, el paisaje se vuelve más abierto, más silencioso y más austero. Los bosques dan paso a la tundra, y la presencia humana se hace cada vez más escasa. Entre lagos fríos y cielos amplios aparecen lugares como Kizi, donde una iglesia construida enteramente en madera se eleva con sus cúpulas plateadas reflejando la luz como si fueran de metal, aunque no contiene un solo clavo. Más adelante, en Ruskeala, antiguas canteras de mármol fueron abandonadas y lentamente llenadas por el agua, formando cañones de tonos azul turquesa que parecen irreales. Lo que antes fue explotación se convirtió en paisaje, y lo que se extrajo de la tierra dio lugar a un espacio de contemplación silenciosa, donde las paredes de piedra se reflejan en espejos naturales.
Aún más al norte se encuentra Murmansk, la ciudad más grande dentro del Círculo Polar Ártico. Su puerto permanece activo incluso en el duro invierno, gracias a los rompehielos que mantienen abiertas las rutas marítimas. Pero el verdadero espectáculo ocurre arriba. La aurora boreal cruza el cielo en franjas verdes y violetas, iluminando la nieve como si el propio aire estuviera en movimiento. En ese brillo silencioso, los renos cruzan la tundra, el viento dibuja formas invisibles sobre la nieve y el mundo parece reducirse a sus elementos más básicos: luz, frío, espacio y tiempo. Es un lugar donde la presencia humana se disuelve en la vastedad, preparando el espíritu para el cierre del viaje, no como un final abrupto, sino como una última contemplación de todo lo que se ha visto. Al atravesar Rusia de un extremo al otro, se hace evidente que este país no puede resumirse en una sola imagen, idea o narrativa. Es vasto no solo en extensión, sino en significados. Un lugar donde la belleza y el dolor, el silencio y el poder, la tradición y la ruptura coexisten sin anularse jamás. Cada región añade una nueva capa a esa identidad compleja. Desde las cúpulas doradas hasta los paisajes de hielo, desde los palacios imperiales hasta las carreteras enterradas en memoria, desde las ciudades vibrantes hasta los desiertos silenciosos, todo forma parte de una misma historia que nunca se cierra por completo. Rusia es menos un territorio estático y más un movimiento continuo, un diálogo constante entre lo que fue, lo que es y lo que aún puede ser. Tal vez por eso despierta tanta fascinación, tanta controversia y tanta curiosidad. Porque mirar hacia Rusia es, en el fondo, mirar hacia los extremos de la propia experiencia humana. Nuestra capacidad de crear, destruir, recordar, olvidar, sufrir, resistir y comenzar de nuevo. Y así, al final de este viaje, lo que permanece no es una respuesta, sino una invitación. Una invitación a seguir explorando, cuestionando y observando el mundo con la misma atención que hemos dedicado a estas tierras lejanas. Porque, como enseñaba el poeta, el descubrimiento no tiene fin, solo cambia de paisaje. Para explorar conmigo más lugares como estos, suscríbete al canal y hasta la próxima.